Hola, soy Karina Mariani y estas son mis editoriales. La editorial de hoy, La profesora chiflada y la mano que mece la cuna. Evaluar la educación es una tarea compleja y mucho más lo es calificar los métodos de enseñanza. Con los saberes duros, el análisis cuantitativo permite cierta precisión, pero existen conocimientos cuya transmisión es a menudo discutible y es necesario realizar análisis cualitativos de muchos elementos como los contextos sociales, la calidad de los docentes, el bagaje intelectual y social de los alumnos, el nivel de las instituciones y una cantidad de variables que hay que tomar con seriedad y con profesionalismo. Todo muy lindo, el análisis del mundo áulico, hasta que aparece frente a la cámara una fanática al borde de la posesión diabólica, moviendo los bracitos como esos muñecos inflables que se ponen de propaganda en los estacionamientos, con ademanes, a veces violentos, otras grotescos. Le grita a un chico de 16 años, le grita toda clase de barbaridades, sin poder coordinar una oración completa. Camina frente al pizarrón fuera de sí. Va, viene. Se toma la cabeza, erige un dedo índice que autopercibe ella letal hacia sus víctimas. Frenéticamente toma objetos varios, clama al cielo peronista y vuelve a arrancar. El ataque dura unos minutos, pero, como toda catástrofe, parece eterno. Es ahí, cuando toda precaución en el análisis de la cuestión educacional se va al mismísimo caño. Es que no hay manera seria de analizar esto. El profesor chiflado es una película escrita y protagonizada por Jerry Lewis de 1963. Relata la historia de un maestro de química con serias frustraciones personales que inventa una mezcla prodigiosa con la que se convierte en un tipo atractivo, seguro de sí, gran amante, cuyo nombre será Buddy Love, en claro homenaje a el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson. Es evidente que Buddy Love no trata con sus métodos de inspirar amor por la química. Finalmente, se llama el profesor chiflado no consigue con sus andanzas despertar ninguna simpatía por su materia, sino emparchar su rota psiquis con su rápida adicción a la fórmula creada. Idénticamente, la profesora chiflada, la de la matanza, así la llamaremos, no consigue generar ninguna simpatía hacia el kirchnerismo, al peronismo o a la vicepresidente. El hecho de que su alumnado supiera qué botones tocar para que se convierta con tanta facilidad en el señor Hyde demuestra que es incapaz de adoctrinar a nadie. Posiblemente la profesora chiflada sea incapaz de muchas otras funciones cívicas mucho más sencillas. Pero, a su retorcido modo, la profesora chiflada hizo un enorme aporte a la política y a la sociedad toda. Dio un espectáculo impúdico al que mayoritariamente se llamó adoctrinamiento, que llegó a más hogares que cualquier campaña política. Pero adoctrinar es otra cuestión. Al igual que Buddy Love, la profesora chiflada no consigue seducir, ni convencer, ni insuflar pasión por su dogma. Solo demuestra la desnudez de sus creencias, incapaz de argumentar, ebria de odio, presa fácil de la enajenación. Como todo kirchnerista que se precie, la profesora chiflada muestra una simbiosis estrambótica con la estrategia oficialista hacia la crisis covídica. En sus redes sociales flamea el yo me vacuno y su propio turno para inocularse la vacuna junto al hashtag Kisilov2023 y el infaltable quédate en casa. El COVID es y será al infinito la coartada que el cuarto gobierno kirchnerista tendrá para explicar su debacle. Eso, y no los bracitos desarticulados de la profesora chiflada, eso sí es adoctrinamiento. Para que el adoctrinamiento exista, no sirve solamente con mentir o manipular la educación de los chicos. Tiene que haber un componente socialmente aceptado, que sea el vehículo del adoctrinamiento.
Si a los chicos se les pudo mentir durante tantas décadas con nuestra historia, si se pudo enchastrar a nuestros héroes, a nuestros próceres, si se pudo colonizar la cabeza de tantos chicos con tanta facilidad, es porque los medios, en las casas y en todo el aparato simbólico argentino, el delirio ya estaba instalado. Adoctrinamiento es el sinnúmero de películas y novelas y discursos mediáticos con el que se construyó el relato maniqueo de los 70. Adoctrinamiento son los homenajes a terroristas. Adoctrinamiento es la doctrina del Estado presente. Adoctrinamiento son los ridículos sintagmas formadores de precios, o fuga de capitales, o vivir con lo nuestro. Adoctrinamiento es ese largo camino de intervención en la vida privada que la política profesional viene haciendo para justificar su propia existencia. Un relato único e inamovible, donde la ganancia es mala y la pobreza es digna. El kirchnerismo hizo del adoctrinamiento su escudo cuando catalizó todos esos sintagmas en una propaganda con cohesión y sentido dentro de su propia lógica. Canalizó el resentimiento atomizado, logrando una argamasa de rencor común, donde todos los males tienen un culpable ajeno a nuestras acciones. Además, le puso un liderazgo mesiánico y épica. Fue una obra maestra del adoctrinamiento, pero no inventó nada el kirchnerismo, estaba todo servido. Para entender cómo del fino adoctrinamiento proto-kirchnerista se llega a la profesora chiflada, es necesario agregar algunas variables. El avance del socialismo en la estructura sindical docente a nivel mundial, de la que no somos ajenos, y la colonización de la carrera docente, que se pudrió con el sistema de suma de puntos. Sobre los sindicatos docentes, la forma de acceso a los cargos y el AMPA de los mecanismos por los cuales una persona llega a estar frente a un aula, mucho se ha dicho y no es el propósito de este podcast. Pero basta con entender que no hubo una sola alarma que haya sonado institucionalmente que alertara sobre la imposibilidad de que la profesora chiflada tenga un cargo docente. Si los chicos no la grababan, ella seguía su derrotero hasta dislocarse un hombro tratando de armar una oración o revoleando una silla a un alumno. Pero la letrina de los sindicatos y de la carrera docente son solo una variable. La profesora chiflada transitó las aulas de la Ciudad de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires, de la UBA, fue empleada del Congreso, investigadora, y en todo ese derrotero tampoco sonaron las alarmas. Hemos de entender que, con menos aspavientos, la profesora chiflada no es un caso aislado, es un patrón de docentes ignorantes y alienados que se repite desde la primaria y a veces antes. Los Zooms que se hicieron virales durante la cuarentena dan cuenta de esto. A comienzos del año 2007, el entonces presidente venezolano Hugo Chávez aceleraba los planes educativos para inculcar a los jóvenes los principios de su revolución, en una batalla decisiva para formar auténticos socialistas. Su hermano, Adán Chávez, fue su ministro de Educación y expuso diáfanamente la necesidad de formar, abro comillas, la primera oleada de la educación transformadora que combatirá la enseñanza colonial capitalista y los antivalores que nos han inculcado por años el sistema capitalista. Cierro comillas. Chávez intervino en todos los niveles de la educación, desde la primaria hasta la universidad a través del sistema docente. Su meta era formar venezolanos a la medida del socialismo del siglo XXI. El resultado fue que incluso la oposición que surgió años después compartiría la misma ideología chavista y solo criticaba las formas. Heinz Dietrich Stephan es quien intelectualiza e impulsa el concepto de socialismo del siglo XXI. Con este constructo buscó renovar la izquierda a fines del siglo pasado, con notable éxito en gran parte de América Latina. Para Dietrich Stephan, el adoctrinamiento es un arma fundamental que debe partir de los textos escolares.
El mismo patrón se repite a lo largo de la región y un repaso escueto por los programas y textos con los que en Argentina se forma a los niños y jóvenes arroja resultados escalofriantes. El adoctrinamiento es difundido a través de la reputación de los expertos. Estos nuevos actores políticos claves en la producción de contenidos sesgados, como hemos podido observar en la construcción de consensos inmediatos como el de la cuarentena eterna, que permitió justamente dejar a los niños sin clases durante meses, con el apoyo brutal de la omertá docente. Cuestión que la profesora chiflada no adoctrina. Se pasa de rosca, es un error en la Matrix que produce ira y risa a la vez. El adoctrinamiento es un hecho infinitamente más eficaz y se plasma en la forma en la que se inocula la perspectiva de género, o el revisionismo histórico, o la emergencia climática, o el lenguaje inclusivo, o la insostenibilidad del desarrollo capitalista, o la moralidad de los impuestos. Y tantas otras verdades absolutas que no son debatibles en las aulas, so pena de no poder avanzar en el camino educativo. La finalidad es la formación de una personalidad de base que o bien sea convencida o bien baje la cabeza para no tener problemas. La ignorancia en todo esto es solamente un daño colateral. Lo que la profesora chiflada consiguió fue ridiculizar un sistema súper eficiente, cosa que obligó a los medios a hacerse eco cuando las redes los dejaron offside. Surgieron muchas voces alentando a los alumnos del país a imitar a los pequeños héroes que tomaron riesgos para exponer a la profesora chiflada. Se propusieron cámaras en las aulas y leyes contra el adoctrinamiento y, en fin, una positiva nube de indignación. Esto sacó de las casillas a los verdaderos adoctrinadores, los sutiles, los de pico y pala, que salieron a decir cualquier cosa. Pidieron la cabeza de los alumnos denunciantes, les adjudicaron ideologías varias como si algo de todo eso lavara el triste papel de la profesora chiflada. Ella misma, siendo ella misma, dijo en una entrevista radial, y abro comillas nuevamente, me filmó un alumno macrista que me pinchó, me hizo hablar de Macri, me puedo quedar sin laburo y voy a tener que buscar abogado. Cierro comillas. Lo que declaró sin inhibiciones la profesora chiflada es una reversión de ¿qué culpa tengo yo si ella usa minifaldas muy cortas? Eso de que la pincharon para hablar mal de Macri. Pero ojo, que la profesora chiflada consiguió rápidamente abogado. Un abogado de lujo, si consideramos que es además el más famoso docente de la Facultad de Derecho. Es el señor presidente de la Nación. ¿Qué dijo? Escuchaba un enorme cuestionamiento a una maestra que se tensó en un debate con un alumno. Yo soy profesor de la UBA hace muchísimos años y siempre he dicho que lo más importante que debe hacer un docente es sembrar dudas. El debate es formidable porque invita a pensar y es una manera de abrir la cabeza. Esto es lo que dijo el presidente de la Nación. Para el presidente y para la cosmogonía que lo circunda, lo que hizo la profesora chiflada es contar con malas formas una verdad indiscutida. El relato kirchnerista hizo algo muy útil para la progresía. Ordenó prejuicios, los cohesionó, les dio historicidad y sentido de pertenencia. Por eso, la inmensa mayoría de la progresía apoyó al primer kirchnerismo. Muchos de los hoy acérrimos denunciantes fueron votantes del proyecto de Néstor y Cristina, de su proyecto progresista, así como simpatizaron con Lula y hasta con el Chávez de los 90. Son los que piensan que el kirchnerismo, como la profesora chiflada, yerran en las formas, pero no en el fondo. Tras 4 gobiernos kirchneristas, solo quedan las malas formas y el núcleo duro al que probablemente le esté hablando al presidente. Curiosamente, es ese núcleo duro que ahora condena a los denunciantes el que abrazó la mitología de las intenciones prístinas de la juventud maravillosa. Otro sintagma, Iván. Quienes aplaudieron la misiva de haga lío, cuando están en el poder, no quieren lío, y ni les parece violento usar el aparato del Estado para preservar la autoridad. Parece
que no había que tomárselo tan a pecho eso de hacer lío, de la revolución y de la rebeldía contra el sistema. Años de sacralizar la demencia de Michel Foucault para terminar aplicando las enseñanzas de Giovanni Gentile o de Joseph Goebbels. Son falsos defensores de la educación quienes la han destrozado y no es casualidad que entreguen el futuro de sus hijos al altar de la ideología que los envenenó. Hemos de recordar que a estos fines llevaron a sus hijos a escupir retratos a la plaza y encubrieron abusos a sus propios hijos con tal de no ensuciar la toma violenta de una escuela. Los prefieren analfabetos funcionales antes que seducidos por la educación neoliberal meritocrática. Por eso, vaya esta oda a la profesora chiflada, que en su infinita estulticia nos mostró dónde está la mano que mece la cuna. Para escuchar todos los editoriales, suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.